Para mí es un enorme placer estar aquí en mi casa. Yo he hablado de esto ya en otras ocasiones y bueno, no había tenido la posibilidad de hacerlo aquí en mi casa, y digo mi casa porque bueno, yo estoy aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana desde que tenía 5 años y medio más o menos, estoy hablando desde primero de primaria, así que para mí siempre es un honor estar en este auditorio, agradecerle a todos ustedes por estar aquí, a los amigos, a los que también acompañan y cómo no también a mis estudiantes de filosofía política que por aquí también nos están acompañando de el gran seminario, los seminaristas quienes se están preparando para ser los sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín. Bueno, hoy les traigo un tema, espero que esto nos funcione correctamente, que es, permítanme, los poderes en el metaverso, el sentido de poder y su proyección en el medio real. Lo primero es que cuando a mí me hacían la pregunta de qué temas hablar en el asunto de metaverso, pues obviamente voy a mi esencia, y es que yo, antes que cualquier cosa, pues soy politóloga en el sentido académico, esa es mi esencia. Y los politólogos nos encargamos de estudiar los fenómenos del poder. Ese es nuestro objeto de estudio, el poder, a veces el poder político, pero no solamente el poder político. También nos movemos con poderes que son culturales, con poderes religiosos, con poderes económicos, y por tanto, pues a mí se me hacía interesante intentar profundizar un poco, al menos sugerirles a ustedes, esta mirada desde lo que es el poder. Y resulta que en otros idiomas tenemos palabras distintas para señalar estos fenómenos, pero en español usamos la misma palabra para referirnos a las capacidades que desarrollamos, los poderes que tenemos, pero también a los poderes que podemos ser sometidos. Así que yo quisiera empezar situándolos en este pequeño esquema para decirles que hay unos poderes, unas capacidades que desarrollamos de forma interna como personas, y eso tiene que ver entonces con el desarrollo de las libertades. Hay un autor que se llama Isaiah Berlin que habla de la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad positiva es la capacidad de hacer y la libertad positiva de no hacer o no ser intervenido. Yo quisiera que mantuvieran este tema pendiente en el transcurso de mi exposición, porque obviamente lo que estamos haciendo con todos estos poderes que nos da la tecnología, pues obviamente nos permite hacer muchas cosas. Vamos a ganar, como decía el profesor Hernán Toro en ese programa de radio, vamos a tener casi que poderes reservados a los dioses, el volar, el teletransportarnos en el metaverso. Seguramente explotar también nuestra creatividad, seguramente relacionarnos con otros de otras maneras diferentes, pero también debemos cultivar el hecho de no hacer o no ser intervenidos. ¿Cómo así? Eso nos lleva a categorías incluso de la ética, como el poder que yo debo tener sobre mí mismo, el autodominio. Y fíjense que en este momento ya tenemos una situación muy problemática con estos aparaticos. Yo soy vieja escuela. Ya en este momento puedo considerarme así. Y yo me acuerdo que cuando aparecieron los tamagotchis, eso hacía que todo el mundo se preguntara ¿cómo hacemos para que los niños no estén pendientes o no se altere su sueño porque el muñequito pitaba en la noche? Pero resulta que ya todos tenemos este tipo de cosas y a veces cuesta aprender a desconectarnos y aprender a decir cuál debe ser el papel y el lugar de esto y cuál debe ser el papel y el lugar mío. Así que esto hace parte también de las reflexiones que debemos hacer. No es solamente lo que me permite hacer el metaverso, sino que yo debo también estar muy anclado en lo que es la realidad real. El tema de las capacidades entonces será interesante, pero por otro lado, y yo quisiera centrarme más aquí en esta charla, es el tema del poder entendido como fuerza, dominio, imposición, que normalmente viene de otro externo, normalmente relacionado con la pérdida de libertades y, como no, a veces es de forma consciente y de otras de manera inconsciente. Y allí les pongo justamente ese tema de lo que hoy nos pasa con el smartphone. Revisando definiciones, pues una de ellas del politólogo Robert Dahl dice que el poder se define como que A tiene poder sobre B en el grado en que hace que B realice algo que B no haría de otra manera. Robbins lo va a decir
como la capacidad, que el poder es la capacidad que se tiene de influir en el comportamiento de las demás personas, de manera que éstas hagan cosas que no harían de otra manera. Y aquí quisiera citar a un profesor que a mí me gusta mucho, que es Joseph Nye. Es un profesor que se dedica a la parte de relaciones internacionales y que nos dice que el poder tiene dos dimensiones, o que de alguna manera se puede estudiar de dos formas. El hard power, ese poder duro, que normalmente es el que más identificamos porque nos genera miedo, porque nos genera resistencia. Entonces, cuando habla del poder duro, se refiere a la fuerza, al dinero, y ese lo hemos conocido siempre. Aparecen las guerras, aparecen las dictaduras, aparecen los totalitarismos, y frente a cualquier cosa de esas, nosotros reaccionamos y le ponemos un freno. Yo siempre pongo un ejemplo con mis estudiantes. Si un policía llegara a su casa y le pide sus fotografías de su último viaje, ¿usted se las daría? Y resulta que casi todos dicen, ni riesgos, porque eso hace parte de mi intimidad. Porque él primero tendría que mostrarme una orden judicial para que yo le entregue eso que es de mi intimidad. Pues bien, no es gratuito que yo utilice un policía en la pregunta, porque claro, es el Estado, y al Estado de alguna manera le tenemos cierto, yo no diría casi que respeto, temor y de alguna forma algunos rechazo y fobia. Pero eso nos hace identificar que es un poder que se impone. Y la pregunta siguiente que le hago a mis estudiantes es, ¿y será que hoy ese policía tiene que desplazarse hasta su casa? De inmediato cambian la cara y me dicen, no, profe, todas las fotografías yo ya las he subido a Instagram, a Facebook, a Twitter, y fuera de eso etiqueté dónde estaba, le tomé foto a mi almuerzo, puse allí todas mis rutas de entrenamiento, entregué toda mi información. Y la pregunta siguiente que les hago es, ¿y qué pasó? ¿No era eso algo de su intimidad? Y entonces resulta que aparece esto que llamamos el poder suave o el poder blando, que es lo que Joseph Nye nos dice, cuidado, es el poder persuasivo. ¿Cómo así que el poder persuasivo? Pues claro, es que resulta que este otro es tan fácil de identificar que ustedes y yo de inmediato le ponemos un freno. Pero cuando yo no detecto eso, cuando yo no me doy cuenta, sencillamente caigo en las garras de ese poder. Termino haciendo lo que ese poder quería que yo hiciera y encima me siento libre haciéndolo. Tal vez no somos libres, simplemente las cadenas nos aprietan muy poco, decía alguien. Pues bien, el profesor Joseph Nye dice, juntar estos dos poderes da lo que se llama el poder inteligente. Un concepto que también ha utilizado mucho un autor muy famoso en la actualidad, que es Byung-Chul Han. Y nos recuerda que el poder inteligente es un poder seductor que genera menos resistencia. Cuanto mayor es el poder, más silenciosamente actúa, consigue que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de dominación, sensación de libertad. Por eso dice que debemos superar lo que él llama esa biopolítica Foucaultiana tan situada en el cuerpo y pasar a hablar de la psicopolítica, que es el dominio de la mente. Claro, antes nos movíamos con estadísticas. Cuando a uno le preguntaban cuáles son sus datos personales, todos pensábamos de inmediato en el nombre, en el teléfono, en la dirección de la casa, y eso era lo personal para nosotros. Pero resulta que con el paso del tiempo y con el tema de todo lo que se ha desarrollado de Big Data, pues ese tema de lo personal se amplió. Y con el uso de las distintas plataformas, piensen ustedes en las redes sociales, piensen ustedes en plataformas como YouTube, como Netflix, como Amazon o cualquier otro, pues resulta que nos empiezan a conocer mucho más. ¿A qué hora nos conectamos? ¿Cuánto duramos allí? ¿Qué estamos haciendo? Nuestras emociones. ¿Le di me gusta, me encanta, me entristece, me asombra? ¿O sencillamente qué tipo de directores sigo? ¿A qué horas lo hago? Mucha información que empezamos a dar. Todos hemos sufrido eso, yo creo que buscamos algo y ya estamos al tiempo hasta hartos de que nos aparezca el mismo avisito por todas partes. A mí me pasó en alguna ocasión buscando un árbol de Navidad y ya estábamos en marzo y yo creo que todavía me salían árboles de Navidad por allí, ¿cierto? Y dice uno, ya lo compré y ya pasó. Y sin embargo está de manera constante. Pues bien, nos empiezan a conocer mucho más
de lo que nosotros mismos nos conocemos, y eso es lo que él nos está diciendo. Esta es simplemente una referencia muy cortica que quería recomendar, un libro del profesor Moisés Naim que se llama El fin del poder, donde él argumenta que en este momento el poder es más fácil de conseguir, más difícil de ejercer y más fácil de perder. Esto simplemente se los dejo a manera de, digamos, de recomendación. Ojalá ustedes puedan leerlo, puedan comprender un poquito más, y por razones de tiempo pues avancemos. ¿Qué tipo de poderes hay entonces en el metaverso? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera en este metaverso? Primero, ya nos han dicho que está en construcción. Yo voy a repetir aquí algunas cosas porque sé que hay gente que de pronto no escuchó otras conferencias, y yo creo que es importante tener estos datos. No es un juego, la parte gráfica no es el metaverso, sino que es un elemento. Se trata de expandir el Internet con una interfaz de usuario inmersiva en mundos virtuales en 3D, más o menos sociales, pero requiere más elementos como el intercambio económico, lo que nos hablan del blockchain, por ejemplo, y descentralización. He resaltado la palabra descentralización porque yo soy un poquito escéptica. Y escéptica justamente por lo que estudio, por lo que me formé. A mí me cuesta enormemente creer que las grandes compañías van a renunciar a todo el poder que han venido acumulando. Sí, sé que también ha habido situaciones y casos donde a falta de adaptación algunas empresas han quebrado, también es cierto. Pero creo que el poder que hoy se está manejando es supremamente grande como para pensar que de buenas a primeras va a desaparecer. Y el ejemplo, lo voy a decir de una vez, nos aparece con lo que ocurrió el año pasado. Mark Zuckerberg nos puso a hablar de todo esto. El tema metaverso de alguna manera se venía más o menos trabajando, pero él dijo todo lo que es Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Oculus, voy a juntarlo en una cosa que es Meta. Y yo quiero que ustedes piensen cuántos usuarios tienen todo este tipo de plataformas y cuánta información le damos todos los días a estas plataformas. Nos conocen mejor que nadie y tienen más información que cualquier estado del mundo. En 1992 apareció el concepto en Snow Crash, en esta novela, el concepto metaverso, el concepto también de avatares, pero repito, fue allí, en el tema de lo que pasó en 2021, que a todos de alguna forma nos pusieron a hablar de esto. Repito, el poder que se concentra es enorme. Y aunque aparezcan iniciativas muy valiosas, por cierto, no podemos negar que hay unos que toman la delantera y que parten con una enorme información que nosotros mismos le hemos venido dando. Así que claro, vamos a tener empoderamiento individual en el metaverso, el poder de la inmediatez, fácil y rápido, poder de la creatividad y la libre expresión, poder para poseer, administrar mis datos, mi dinero sin intermediarios, poder de transformación, ser lo que quiera y mostrar a los demás lo que quiero que vean, poder de relacionarme con quien quiera y estar virtualmente donde quiera, poder de sentir que influyo a otros y que me aceptan, poder incluso de desconectar de la realidad. Pero es que también aparece esto de lo cual yo no me puedo olvidar, y es el poder del algoritmo, el poder de conocer nuestros datos, hábitos, gustos, relaciones, el poder de influir emocionalmente en nuestra toma de decisiones, el poder de someter, manipular, engañar y el poder de mantenernos ocupados, entretenidos, perdón que lo diga, para no pensar y no cuestionar. Eso también aparece. Y son las cosas que no nos gusta normalmente hablar porque nos gusta estar entretenidos, divertidos. Y miren, yo sé que ya les han recomendado en estos días esta película y por favor véanla. Ready Player One. En la parte de abajo les puse 3 escenas, que en realidad son 2. Las muestran de una manera muy rápida en esta película, pero yo quisiera que se detuvieran en ellas, porque en la primera nos están mostrando una persona cuyo trabajo es sentarse a jugar, ganar dinero allí en el metaverso. Pero en una mala jugada acaba de perderlo absolutamente todo y su única reacción es quitarse las gafas y tratar de tirarse por una ventana para suicidarse. La segunda escena, una señora que está jugando, nuevamente toda su economía depende de lo que pasa en el metaverso.
la casa se está quemando porque en la cocina hay una olla que está ya con fuego, su niño la está llamando y ella no quiere ser interrumpida. Y de hecho en ese momento pierde una enorme cantidad de dinero. Es que el mundo real sigue existiendo. Es que hay problemas que necesitan nuestra atención. Y si hoy es tan difícil recuperar la atención a pesar de que tenemos un dispositivo que todavía nos permite mirada periférica y alertarnos, pues a mí sí me cuestiona mucho qué va a pasar y cómo vamos a hacer para no caer en adicciones cuando ya tengamos estos aparaticos. Cuando ya al niño no se le tenga que decir apaga el celular para que podamos comer juntos, sino que probablemente vaya a estar allí tan metido en ese mundo que probablemente se le dificulte también compartir con su familia. Son cosas que también debemos pensar. Está bien asombrarnos por la tecnología, pero es importante adelantarnos a este tipo de situaciones. Para unos entonces hay mayor libertad en tanto cada quien puede diseñarse y presentarse como desee. Para otros este mismo aspecto lo ven con recelo por las experiencias ya vividas en redes sociales, no solo por los problemas de autoestima que quedan manifiestos, sino también por la posibilidad de abrirnos a un mundo lleno de anonimatos, donde será difícil distinguir quién es un humano real y quién es un bot programado para vender algo o influir políticamente, quién representa un humano en el que podemos confiar y quién puede hacernos daño. Esta era una reflexión que nosotros presentábamos, digo nosotros, el padre Guillermo Zuleta y yo hemos venido trabajando estos temas. Y justamente decíamos, oiga, ¿y qué está pasando cuando estamos hablando de interacción con avatares? Donde hoy la tecnología me permite hacer también lo que se llama esos engaños profundos. Hoy no hablamos solamente de fake news, hoy también hablamos de los deepfake, de los engaños profundos, donde yo pienso que estoy hablando con una persona y esa persona no existe. No sé si se dieron cuenta, pero ya el año pasado a unos diputados europeos los engañaron. Pensaron que estaban hablando con un opositor ruso, soltaron la lengua más de la cuenta y después se dieron cuenta que estaban hablando con otra persona muy distinta que les estaba sacando información, aunque ellos en teleconferencia estaban viendo la cara del que se suponía era ese opositor ruso. Y seguramente se vendrán más cosas. Otra recomendación de película, esta es infantil, pero no por ello tiene menos contenido. Como dicen los españoles, Wi-Fi Ralph o Wi-Fi Ralph o Ralph rompe el internet. Esta película nos muestra el bombardeo que vamos a tener también en todo lo que es las compras y la necesidad profunda que hay de tenernos mucho tiempo conectados. Aparecerá la competencia entre plataformas, países, diseñadores, vendedores, porque aunque en el metaverso se habla de descentralización, es difícil renunciar al poder que se ha tenido. Está la economía de los datos, pero por supuesto se empieza a hablar de la economía de la atención. Este señor, yo espero que en alguna escuela de verano lo traigan aquí. Este tiene que estar aquí. Es un hacker espectacular. Cuando yo lo vi me ha parecido genial para aprender un montón de cosas. Chema Alonso, trabaja en Telefónica y es un genio. Recorre el mundo enseñando muchas cosas. Y dice este señor, la economía de la atención es fundamental hoy en día. Conseguir cada vez que un usuario te preste un minuto es más complicado. Conseguir que un usuario deje sus hábitos y los cambie para entrar en una nueva plataforma no lo van a hacer si no hay un premio basado en criptomonedas, con un esquema de tokenomics, porque eso están haciendo la Web 3 como necesidad de disrupción de los modelos de negocio antiguos. Necesitan que estemos tiempo en la plataforma y que no nos desconectemos. Pero no solamente es este problema, también habrán otros que tocan el poder. Y el CIDOB de Barcelona ya lo ha dicho, rivalidad entre potencias, todo lo que está pasando entre Estados Unidos y China. Rivalidad entre los estados y las corporaciones por temas de privacidad, ciberseguridad, temas regulatorios y fiscales, porque en Occidente los grandes imperios digitales, ojo a esto, conocen mejor a los ciudadanos que los propios estados. Pero por ejemplo en China pasa todo lo contrario. El Estado es el que mejor conoce a sus ciudadanos. Y ya les voy a mostrar algo de China para que entendamos que el tema de descentralización no hay que tomarlo tan a rajatabla.
Rivalidad en ciberactivismo y tecnorepresión. Los activistas van a utilizar cada vez más medios tecnológicos para ejercer presión, pero también algunos gobiernos van a utilizar la tecnología no solo para conocer mejor a sus ciudadanos, sino también para controlar y reprimirlos. Ojalá tuviera aquí el tiempo de hacer la charla que tengo sobre el asunto de China y lo que hoy está pasando. Sociedades tan vigiladas que algunos empiezan a decir que viven en una cárcel a cielo abierto, por un sistema que se llama de crédito social, donde cada cosa que haces no solamente queda registrada, sino que te sube y te baja puntos, y eso significa tus libertades, si las vas a tener o se van a ver restringidas. Aquí les traigo la noticia de China, y esto es como un golpe de realidad. Ojo a esto. Este es muy reciente, pero resulta que están hablando de una información, de un informe que se publicó el año pasado, donde un think tank que está adscrito, afiliado al Ministerio de Seguridad del Estado de China y supervisado por el Comité Central del Partido Comunista Chino, dice que todo esto del metaverso es muy interesante, que se van a meter en ello, pero ojo, controlado por ellos, porque es un asunto de seguridad nacional. Y entonces, mi pregunta es, ¿alguien que en el metaverso exprese cosas que al régimen no le convenga, qué va a pasar? ¿De qué manera se puede ver afectado su vida real, en el mundo real, no en el metaverso? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Y hasta dónde nosotros estamos metiéndonos en mundos cada vez más controlados, más vigilados? Es que Occidente era muy crítico de todo esto. Y Occidente, sobre todo después de la pandemia, se abrió por completo a acoger tecnologías que vigilan, que nos siguen en el día a día. Recomendación entre paréntesis, simplemente comentario. Revisen todo lo que tiene que ver con las llamadas Corona Apps. Eso que nos dijeron que instaláramos en nuestros celulares. Hay una fundación en Bogotá que se llama la Fundación Carisma, que le empezó a hacer seguimiento a todo esto y descubrieron todos los permisos que pedían algunas aplicaciones de estas para hacer literalmente seguimiento. El asunto fue tan fuerte, no solamente en Colombia, sino en otros lugares del mundo, que la OMS tuvo que sacar recomendaciones diciéndole a los estados, oiga, muy rico que use la tecnología para ayudar a generar esos controles epidemiológicos, pero esto no es para controlar a su población, esto no es para vigilar a la gente. Así que cuidado, que a veces nos muestran cosas muy espectaculares y la pregunta es, ¿yo qué estoy entregando? ¿Y de qué manera eso puede tener repercusiones? En el metaverso entonces permitirá conocer más, pero también conocernos más. ¿Hacia dónde dirijo la mirada? Como me decía alguien, allá donde usted esté mirando mucho, pues seguramente le va a empezar a aparecer algún tipo de publicidad, ¿cierto? O de propaganda. ¿Con quién interactúo? ¿Qué hablo? ¿Qué digo? El hecho de que todo empiece a quedar registrado es complejo. Y por eso quiero recomendarles 3 obras. Hay más, por supuesto, pero 3 que yo creo que para mí son centrales, de lectura casi que obligada. Y es La era del capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff, otra señora que ojalá la traigan por aquí en una escuela de verano, otra recomendada. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. Y lo que dice es, toda la información que recolectan de nosotros, que estamos dando voluntariamente, ¿qué pasa con ella? Manipulados, todo el tema, vea, la batalla de Facebook por la dominación mundial. Y este otro de todo el mundo miente, dice lo que el Internet y el Big Data pueden decirnos sobre nosotros mismos. Un poquito la tesis de este último libro es que todos mentimos menos a Google, porque sencillamente nuestras búsquedas revelan lo que de verdad queremos buscar y lo que queremos hacer. Así que nos conocen mucho. El conocimiento es poder. ¿Y por qué nos conocen tanto? Bueno, es que esto no empezó ayer, esto viene recorriendo. Y entonces todos ustedes han escuchado esto, que es primera, segunda, tercera, cuarta revolución industrial y estamos en ella. Pero esto también nos lleva a una conferencia que en estos días le di justamente a los formadores del seminario sobre cómo nos ha impactado en las generaciones. Ojalá tuviéramos tiempo de hacer ese tipo de análisis también aquí. Claro, uno empieza a notar brechas generacionales. Para unas cosas muy buenas y para otras, permítanme que diga,
que yo agradezco haber nacido un poquito antes de todo esto. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba muy pequeña, estoy hablando, no sé, 4 o 5 años, y estaba empezando a leer, a escribir, pues uno a veces dice las cosas como no son, y se enreda pronunciando, y se enreda de pronto escribiendo, pero eso queda en la intimidad del hogar, ¿cierto? Papá y mamá corregían, o el profesor corregía, pero yo no estaba expuesta a redes. Hoy, cuando un niño le da dificultad contestar algo, resulta que ya tiene cientos de seguidores burlándose de su error. Y fuera de eso, cuando el niño crece, el videíto todavía sigue rodando. ¿Quién le ha preguntado a él si deseaba que eso, que es propio de todos nosotros, porque todos nos hemos equivocado, quería que estuviera tan público? Y ahí se abre todo el asunto de lo que es el bullying y el ciberbullying. Temas que también hay que reflexionar profundamente. Entonces nos conocen mucho porque empezamos a interactuar de manera muy fuerte, y esto tiene que ver también con la evolución que se tiene de estas redes móviles. Claro, las últimas, al tener mayor velocidad, hacen que la forma de compartir información no sea solamente texto, sino cada vez más fotografía y video. Y esto nos lleva, pues obviamente, a lo que también ustedes ya han escuchado en otras conferencias, en este mismo espacio, que es esta evolución del Internet. Páginas donde primero entramos y era solo lectura, otras donde ya luego en una evolución es más participativo, pero todavía centralizado, leer y escribir en la web 2.0, y ahorita estamos entrando a todo esto que es la web 3.0, que se supone sin intermediarios, descentralizado, donde se puede leer, escribir, poseer, y con el tema de los incentivos. A mí me sigue pareciendo que el tema del descentralizado hay que ponerle signos de interrogación. De hecho, Chema Alonso en una de sus conferencias dice, oiga, qué curioso, porque pues la idea es esa, pero cuando nos reunimos con los de Facebook y preguntamos cómo se deben autentificar las personas, cómo identificarlas cuando ingresen al metaverso, dicen pues que utilicen nuestro ID, ¿cierto? O sea, nuestro código, así como se entra al Facebook. Entonces la pregunta es hasta qué punto se va a lograr o no. Bueno, permítanme que avance, simplemente decirles que habían algunas experiencias pues que ya nos llevaban a esa parte de relacionamiento, algunos juegos, pero esto, pues ya con todo lo que se está desarrollando, la idea es que se profundice más. Todo esto va a ser, repito, que nos vamos conociendo más a nosotros, pero también que otros nos puedan conocer más. Estamos entonces ante un gran poder que nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos y frente al que no ponemos resistencia porque estamos muy entretenidos. El poder del entretenimiento es aquí la clave. Y ojo con este punto. Este era justamente el núcleo de la conferencia que el padre Guillermo y yo hacíamos en estos días en un congreso internacional. El poder de la risa es superior al poder del miedo. Por eso algunos dicen que es mucho más exitoso El mundo feliz de Huxley que 1984 de Orwell. Porque el miedo de alguna manera genera resistencia. Mientras que la risa genera el que yo no quiera salir de ahí. A mí me gusta mucho esta película de Disney, ¿cierto? Estoy hablando de cosas muy infantiles, pero porque tienen una profundidad interesante. Quienes recuerden sabrán que los monstruos conseguían su energía a través del susto, del miedo, pero resulta que llega una niña que por cualquier cosa entra en ese mundo de los monstruos y llega un momento en el que se ríe y hace explotar hasta las luces y se quedan sin energía, pero por el alto voltaje que se generó. A partir de ahí descubren una cosa, y es que es mejor hacer reír a los niños y no asustarlos. Bueno, yo creo que eso también es aplicable a nosotros. Cuando se busca tener el control, parece que somos más dóciles y ponemos menor resistencia cuando estamos a gusto. Una máxima que los romanos ya tenían clara: pan y circo. Y eso también lo va a repetir Byung-Chul Han. La dominación perfecta es aquella en la que todos los humanos solamente jueguen, porque eso también hace perder el sentido crítico. El metaverso entonces nos libera o nos esclaviza. Va a ser, digamos, como una de las preguntas más fuertes que se pueden suscitar desde acá. Y yo en esta parte quiero echar mano también de algunos autores que nos ayuden a solucionar esto.
Este señor que ven ahí, que también se ha vuelto sumamente famoso, Yuval Noah Harari, dice: un cuchillo puede servir a la vez para untar mantequilla en una tostada o para apuñalar a una persona. La energía nuclear puede ayudar a producir electricidad de forma más rápida y económica y al mismo tiempo suponer una terrible amenaza para el equilibrio del planeta. Quienes desarrollaron las primeras redes sociales pensaron que ayudarían a liberar a la gente y fortalecerían las democracias. Ahora sabemos que también pueden herirlas y establecer dictaduras digitales. El punto es cómo usamos las cosas, claro. Pero cuando yo no sé a qué me estoy enfrentando y cuando de pronto ni siquiera me he hecho la pregunta, ese es el tema. Dice: quien diseña una tecnología debe preguntarse cómo entiende a los humanos y la relación que estos tienen con las herramientas que se van a crear. Una posibilidad es pensar en los humanos como consumidores pasivos y en la tecnología como un método para controlarlos. En este caso, lo que produzcamos esclaviza a la gente y limita el potencial humano. Pero también podemos diseñar pensando en los humanos, que son creadores activos y que la tecnología puede usarse para empoderarles. En este caso, la tecnología estaría llamada a liberar a la gente y expandir el potencial humano. Si ustedes se dan cuenta, es volver a las primeras diapositivas que les mostraba, el cómo entendemos el poder y dónde nos vamos a estar moviendo. ¿Qué tan libre entonces soy cuando no conozco a qué poder me enfrento o ni siquiera soy consciente de él? Dice también Yuval Noah Harari: pensemos en una persona encerrada en su habitación jugando y conectado de forma online con aquellas personas y sin salir siquiera para comer. Pregunta: ¿está esta persona atrapada sufriendo algún tipo de disfuncionalidad social o está liberada de una prisión física formada por la casa, coches y cuerpos orgánicos y libre para recorrer un mundo mucho más amplio y con posibilidades ilimitadas? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque justamente en los últimos años vivimos esto. Resulta que la revista Semana en el año 2018 publicó un artículo, me disculpan que no lo haya traído acá, que básicamente se titulaba así: la generación que no quiere salir de casa. Y la crítica para el año 2018 era que estábamos embobados viendo nuestro celular y que podía ser el ir a la esquina a comprar un pan o una leche y ya las estábamos pidiendo simplemente por una aplicación y nos estábamos quedando sentados, sin movernos. Esa era la crítica que aparecía. Pero resulta que luego entró la pandemia y nos obligaron a estar en la casa y hacer eso, pero por otros motivos. Curioso, cuando a uno lo obligan a hacer algo, entiende ese poder y dice: aquí me están reprimiendo. Y vieron que había gente que se quería saltar cualquier tipo de normatividad de estas. Cuando nos decían que hay un toque de queda y uno veía a los muchachos desesperados por salir, pues claro, es que es un poder que se me impone y como se me impone, yo respondo, me doy cuenta. Pero nos fuimos acostumbrando y en el año 2021 Mark Zuckerberg nos dice: oigan, el metaverso va a ser una maravilla, quédese en casa, póngase esto, ya ni siquiera vas a tener que ir a viajar por el mundo, porque resulta que por ahí te puedo proyectar cómo son las pirámides de Egipto. Cuidado con esto. A mí me parece que el metaverso tiene cosas muy valiosas. Y aprovechando el ejemplo de las pirámides de Egipto, me parece genial que uno estando en un colegio, por ejemplo, cuando le hablen de esto, en lugar de verlas en un libro, las pueda recorrer y las pueda mirar. Eso me parece fenomenal. Pero de ahí a que pretendamos, como algunos lo han pretendido, decir que yo ya voy a tener todo a mi alcance, quedándome solamente ahí, ahí sí le pongo signos de interrogación. Una anécdota que me pasó ayer, yo sé que esto puede dar para discusión. Ayer tuve la experiencia de sentarme allá en una de estas bicicletas, con las gafitas. Me produjo un mareo complicado que no pude resistir mucho tiempo. Se supone la experiencia era de 15 minutos, a los 5 me bajé por el mareo. No sé si sea por mi miopía. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Eso me hizo también recordar lo importante que es la realidad real. Y me hizo recordar que es maravilloso cuando yo salgo en mi bicicleta
y veo los árboles y veo la gente y respiro y me hizo recordar tantas cosas que pasan el día a día y no me doy cuenta. Ese tipo de cosas también es interesante, hacer esos contrastes, porque a veces nos acostumbramos a lo que hay. Voy terminando. Qué pena, ¿qué pasó aquí? Ok. Ya nos estaban mostrando la revista Semana. Muy bien. Voy terminando con esto. ¿Se nos fue? Hola. ¿Dónde estábamos? Ahí. La psicopolítica es, según Han, aquel sistema de dominación que en lugar de emplear el poder opresor utiliza un poder seductor, inteligente, smart, que consigue que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de dominación. En este sistema el sujeto sometido no es consciente de su sometimiento. La eficacia del psicopoder radica en que el individuo se cree libre cuando en realidad es el sistema el que está explotando su libertad. La psicopolítica se sirve del Big Data, del cual, como un Big Brother digital, se apodera de los datos que los individuos le entregan de forma efusiva y voluntaria. Esta herramienta permite hacer pronósticos sobre el comportamiento de las personas y condicionarlas a un nivel prereflexivo. La expresión libre y la hipercomunicación que se difunden por la red se convierten en control y vigilancias totales, conduciendo a una auténtica crisis de la libertad. La infoesfera tiene cabeza de Han. Nos ayuda a tener más libertad, pero al mismo tiempo nos somete a una vigilancia y control crecientes. Los autores de esta utopía digital describen en realidad una prisión inteligente. La monitorización se introduce cada vez más en la vida cotidiana. Los infómatas, que nos ahorran mucho trabajo, resultan ser excelentes informantes que nos vigilan y controlan. En el mundo controlado por los algoritmos, el ser humano va perdiendo su capacidad de obrar por sí mismo, su autonomía. Por tanto, recordemos esto, y sobre todo quienes se dedican a hacer estos diseños, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y por eso la ética y la bioética tienen que caminar al lado de todo este tipo de reflexiones y de inventos. Muchísimas gracias.